Hola, mi nombre es Guadalupe Contreras Obando, soy docente del Colegio de Bachilleres de Tabasco y también integrante del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco. En esta ocasión te quiero hablar un poco sobre la lectura en voz alta y te voy a invitar a que también te vayas autoevaluando cómo es que tú estás leyendo. A lo mejor tienes un buen hábito de lectura o a lo mejor no has desarrollado un hábito de la lectura. A lo mejor también en ciertas ocasiones lees y vuelves a leer y sientes que no comprendiste nada. Vamos a analizar cuáles son los pasos para poder llevar una buena lectura y para que también puedas comprender lo que refiere cada texto. Cuando se lee en voz alta es muy importante respetar los signos de puntuación. Es lo primero que vamos a tomar en cuenta. Si tú no respetas los signos de puntuación, desde ahí se le empezará a perder el sentido a lo que estás leyendo. Detenerse adecuadamente ante una coma, ante un punto y coma, ante un signo de interrogación, de admiración, etcétera, nos va a ayudar a darle sentido a nuestra lectura. De esta manera se comprenderá mejor el contenido del discurso que se lee. La entonación es otro factor importante que debe observarse en la lectura, sobre todo en voz alta. La persona que varía su entonación según los signos de puntuación e ideas que se transmiten, le da vida a la lectura. Cuando vemos que hay signos de admiración y la persona que lee en voz alta también le da ese énfasis con signo de admiración, cuando vemos que hay una pregunta y la persona lee también haciendo la pregunta, eso nos va a ayudar a nosotros a darle vida a nuestra lectura y a que sea más interesante para nosotros. Se debe hacer sentir cómodo a la persona que escucha. El lector debe estar sereno, tranquilo mientras lee. Es decir, no debe estar distrayéndose, a lo mejor con ciertos compañeros, a lo mejor con el teléfono, a lo mejor es algo que es muy importante, la luz. Debes estar en un lugar donde la luz no opaque a lo mejor la lectura y que de repente se pierda el sentido de lo que estás leyendo. La lectura pausada, sosegada, hace sentir que se platica lo que se está leyendo. Incluso te puede llevar hasta la imaginación de lo que se está leyendo. Es un error leer rápido, ya que se impide saborear el contenido. Lo anterior puede cumplirlo aceptablemente que imagine lo que está leyendo, lo que ya comentábamos. Aquel que reproduce en su mente aquello que se está diciendo, le resulta natural guardar los signos de puntuación y hacer diferentes entonaciones según lo requiera el contenido del discurso. Otros aspectos que deben cuidarse tanto en la lectura en voz alta como en las exposiciones orales es la dicción, la intensidad y la actitud. Para el estudiante que no tiene un buen nivel de lectura en voz alta, se recomienda que lea siempre ante el espejo. Esto te resultará muy provechoso y también que grabes tu voz y luego lo escuches y te dejes guiar por tu voz, mirando el texto con la finalidad de corregir errores. Esta es una buena estrategia para que tú puedas mejorar tu dicción. Ponte frente al espejo, lee, fíjate también en el movimiento de tus labios, de tu boca, si estás pronunciando correctamente también las palabras. Puedes también grabarte en tu teléfono o si tienes una pequeña grabadora y después reproduce el audio para que sepas si realmente respetaste los signos de puntuación, si tú mismo le encuentras sentido a la forma en que leíste cierto texto. La razón más fuerte por la cual no se lee bien en público es la vergüenza. ¿A poco no le pasa a alguno de tus compañeros o a ti cuando tu profesor te pide que leas en clase y te da vergüenza pararte a leer? ¿Tienes miedo de que se rían de ti o a lo mejor piensas que no podrás pronunciar bien algunas palabras? Generalmente la vergüenza denuncia una devaluación personal ante la tarea de leer. Si sentimos vergüenza al momento de que nos piden leer es porque a lo mejor somos conscientes de que no podremos leer bien. El alumno no se cree capaz de leer correctamente. Ese temor es la causa de que el estudiante fracase a pesar de que lea bien frente al espejo o ante personas de confianza. En este caso, lo único que queda es enfrentarse a ese ridículo. Con valentía intentarlo una y otra vez a pesar de
las burlas de los demás. Pues esto siempre va a estar en los grupos, ¿verdad? Vamos a tener algunos compañeros que a lo mejor si pronunciamos mal una palabra, pues puede que les cause risa, pero eso no debe ser motivo para que tú después no digas que ya no quieres leer. Al contrario, tómalo como algo que te sirva a ti para ir mejorando en tu hábito de la lectura. También es muy importante que lleves a cabo, cada que lees un libro, un diario de lectura, pero no me refiero al libro de física, al de biología, al de metodología. Hay algunas personas que, aparte de llevar lecturas de sus libros, de cada asignatura, también gustan de hacer lectura de algunas novelas, de poesía, de caricaturas. Y para ello se puede utilizar la lectura como una herramienta para satisfacer necesidades concretas, definidas y relativamente individuales, como la lectura para fines de aprendizaje tanto escolar como fuera de la escuela. La lectura de entretenimiento utilizada para ocupar los espacios de ocio del individuo será muy provechosa, no solamente para a lo mejor distraerte, sino para mejorar la lectura en voz alta. Un individuo lee también para informarse, para entender, para comprender y aprender acerca de su contexto social. Obviamente esto depende del tipo de lectura que realice. El diario de lectura es un instrumento para el fomento de una lectura más activa, personal y reflexiva, es decir, saber observar el propio proceso de la lectura para llegar a saber cómo leo, haciendo posible sacar importantes consecuencias para un mejoramiento en futuras lecturas. ¿Cuáles son las formas o los datos que tú debes siempre tomar en cuenta para llevar a cabo tu diario de lectura? Bueno, tienes que reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Considera suficiente el tiempo empleado en leer tomando en cuenta la finalidad buscada? ¿Cuál fue la finalidad más frecuente? ¿Cuál fue la actitud más frecuente percibida mientras leías? Tienes que aprender a identificar qué actitud tenías al momento de llevar a cabo la lectura. Si estabas enojado, si estabas cansado, si a lo mejor no estabas concentrado en la lectura. ¿Qué beneficios puedes destacar de esa lectura? Y por último, ¿cuál de todas las lecturas que realizaste te gustaría recomendar? ¿Cuáles son algunas estrategias para leer con sentido? Tenemos 4. La primera es la activación de los conocimientos previos. Leer es importante en primer lugar, ya que estimula tus conocimientos, pero también es necesario ofrecer apoyo para que los organicen y los relacionen con el texto que van a leer. Número 2. Formular inferencias e hipótesis sobre el texto. La inferencia es el elemento para la comprensión lectora. Una inferencia es una conclusión que puedes obtener a partir de la información que te da el texto. Es la idea que puedes razonablemente tomar como verdadera basada en lo que el autor dice. Consiste en comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Una inferencia es entonces una suposición razonada de la respuesta usando las pistas provistas por el autor. Número 3. Identificar la idea principal. Este concepto o idea expresa por lo general como una generalidad que resume todo el texto. Una buena comprensión surge cuando eres capaz de captar este mensaje principal, aunque en ocasiones olvides detalles. Número 4. Distinguir hechos, opiniones e inferencias. A ver, ¿por qué crees tú que es importante distinguir los hechos, las opiniones y las inferencias en un texto? Con el conocimiento sobre las diferencias entre un hecho, una opinión y una inferencia tendrás las herramientas necesarias para poder refutar a los autores que buscan persuadirte sin bases sólidas o confiables, ¿sí? Tú podrás decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, esto no es correcto. Si un autor presenta la información principalmente con hechos, por lo general únicamente te estará informando. Si presenta la información sobre todo con hechos e inferencias, aparte de que te está informando, también estás participando de su punto de vista. Y es probable que intente informar, pero también persuadir a su lector, es decir, persuadirte a ti. Si el autor presenta la información eminentemente con opiniones, pues es muy probable que intente solamente persuadirte y sin bases sólidas. A todo esto, ¿cuáles son los beneficios de la lectura? ¿Por qué tengo que leer? ¿O por qué me conviene leer? ¿O por qué yo tendría que empezar con mi hábito de la lectura?
Como primer punto, pues estimula la actividad cerebral. Número 2, es el mejor alimento para la imaginación. A medida que vas leyendo, a medida que te vas envolviendo en la lectura, vas imaginando lo que va pasando, incluso vas imaginando lo que puede pasar después. Número 3, favorece la capacidad de relacionarte con los demás. A lo mejor estás en una reunión con amigos y empiezan a hablar de cierta lectura o de una saga que están leyendo y tú no sabes de qué hablan, pero esto, si tú llevas a cabo este tipo de lecturas, puedes involucrarte con esas personas. Ayuda al correcto desarrollo del lenguaje, mejora la capacidad de comprensión y también te ayuda a encontrar respuestas a las grandes interrogantes de la vida, puesto que hay lecturas que cada quien, de acuerdo a las necesidades, va a elegir qué tipo de lectura llevar a cabo. A lo mejor tú llevas algún tipo de lectura emocional, de libros de ayuda psicológica o de superación personal, y esto también puede contribuir no nada más a mejorar tu hábito de la lectura, sino también como persona, te puede ayudar muchísimo. Esos son los beneficios de llevar a cabo una lectura en voz alta, incluso también de que tú vayas registrando siempre tus lecturas en voz alta en un diario de lectura. Te invito entonces a reflexionar cómo están tus niveles de lectura en voz alta y tus competencias lectoras, cómo las estás llevando a cabo. Nos vemos. Mi nombre es Guadalupe Contreras Obando. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, un sindicato de vanguardia.